Muy queridos hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo 11 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del profeta Ezequiel, capítulo 17, versículos 22 a 24. El contexto es el de la historia de Israel. Cuando ocurrió la catástrofe del exilio, el profeta fue llevado en cautiverio a Babilonia junto con el rey Joaquín de Judá. Estamos hablando del año 597 a.C. El profeta Ezequiel permaneció en una ciudad de Mesopotamia llamada Tel Aviv, cerca de Nippur, en Caldea, a orillas del río Cobar. 5 años después, más o menos a los 30 años de edad, el profeta fue llamado para que ejerciera su ministerio entre los desterrados, y lo hizo más o menos por 22 años hasta el año 570 a.C. En este contexto, Ezequiel pronuncia una profecía en el momento más dramático del pueblo de Israel. Joaquín, el último descendiente de la dinastía de David, había sido derrotado, hecho prisionero y deportado a Babilonia. El desastre nacional había sacudido la fe de los israelitas, que se preguntaban cómo el Señor había permitido esto si le había hecho una promesa a David por medio del profeta Natán que su dinastía sería eterna. Entonces, ¿cómo permite que Joaquín lo lleven a Babilonia como un árbol que es arrancado por el huracán y arrastrado por la corriente impetuosa de un río? ¿Se habría olvidado Dios de la promesa hecha a David? Esta era la pregunta angustiosa a la cual Ezequiel responde tomando una imagen de la naturaleza y muy familiar en la época. La familia de David, explica el profeta, es como un exuberante cedro que un leñador bárbaro y despiadado, es decir, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, había truncado y había desmembrado. Así dice el texto. Así dice el Señor Dios: arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré, de sus ramas más altas arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un monte elevado. Lo plantaré en el monte encumbrado de Israel. Echará ramas, dará fruto y llegará a ser un cedro magnífico. Anidarán en él todos los pájaros, a la sombra de su ramaje anidarán todas las aves. Y sabrán los árboles silvestres que yo, el Señor, humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde. Seco el árbol verde y reverdezco el árbol seco. Yo, el Señor, lo digo y lo hago. El texto habla de un tallo frágil y casi sin vida que será capaz de crecer hasta convertirse en un enorme cedro en el que anidarán todas las aves del cielo. Y con esta expresión se quiere indicar que todos los reinos vasallos del inmenso imperio asirio, todos ellos pasarán bajo el control de Israel, les serán sometidos como en la época del rey David. Cuando el profeta pronuncia esta profecía, soñaba con una rápida restauración de la monarquía de David, de la descendencia de David, pero los años pasaron y las expectativas se iban desvaneciendo cada vez más. Es allí donde comienza a tomar forma la espera de un Mesías, un brote de la familia de David, destinado a realizar plenamente las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Todo esto se cumplió cuando Jesús, el brote del gran cedro que Dios ha plantado en la tierra, vino a habitar con la humanidad. Él es el esperado descendiente de David. Las aves que encuentran descanso sobre sus ramas representan a todos los pueblos que anteriormente habían estado sometidos bajo el poder del mal. Las ramas, a su vez,
pueden indicar los acogedores brazos de la comunidad cristiana. Esta lectura es una invitación entonces a confiar siempre en Dios, pero especialmente cuando nuestras expectativas parecen vanas y las esperanzas frustradas, porque es Dios quien dice: yo elevo el árbol humilde y reverdezco el árbol seco. Las expresiones utilizadas aquí por el profeta Ezequiel nos recuerdan el canto de María. Él ha derribado de los tronos a los potentes y ha exaltado a los humildes. Y recordemos sobre todo el grande prodigio que ha hecho Dios con la persona de Jesús, la resurrección. De la tumba donde reinaba la muerte, Dios ha hecho surgir la vida. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 a 10. Pablo ya tiene una edad avanzada, se siente cansado, en su cuerpo y en su rostro se reflejan los sufrimientos que ha soportado a lo largo de su vida, la persecución, la traición de sus amigos, la incomprensión de mucha gente. Entonces es un ambiente propicio para reflexionar acerca de la actitud del cristiano frente a la muerte. Ya había dicho al inicio del capítulo 5 que si esta tienda, que es nuestra morada terrestre, se desmorona, tenemos un edificio que es de Dios. Y el apóstol continúa la reflexión sobre este tema de la siguiente manera: hermanos, tenemos siempre confianza y sabemos que mientras el cuerpo sea nuestra patria, estaremos en el destierro, lejos del Señor. Porque ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. Pero tenemos confianza y preferiríamos salir de este cuerpo para residir junto al Señor. En cualquier caso, en la patria o desterrados, nuestro único deseo es serle agradables. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el pago de lo que hicimos, el bien o el mal, mientras estábamos en el cuerpo. Pablo compara su situación a la de un exiliado. En este mundo se siente totalmente extranjero, porque su pensamiento está dirigido hacia la patria que le espera. Quiere estar siempre con Dios y con Cristo, y sabe que para lograr esta vida plena y definitiva se debe pasar por la muerte. Pero es un pensamiento que no le asusta por ningún motivo. Él se da cuenta, por una parte, que quiere dejar este mundo, pero por otra parte le afanan sus comunidades cristianas nacidas de su predicación. Entonces él concluye que lo mejor es que el tiempo que el Señor lo quiera dejar en el cuerpo, va a dar lo mejor de sí mismo. Y finaliza utilizando la imagen tradicional del juicio de Dios frente al valor y la importancia decisiva de la vida en este mundo. La vida futura no nace de la nada. Es la continuación de la vida que se ha sembrado aquí en la tierra. Nadie será rechazado por el Señor, pero la capacidad de experimentar y de acoger ese infinito amor de Dios será para cada uno muy distinta. Depende de la apropiación que haya hecho de ese amor de Dios a lo largo de la vida en este mundo. El Evangelio está tomado de San Marcos capítulo 4 versículos 26 a 34. Se trata de la parábola de la semilla que crece por sí misma y de la parábola del grano de mostaza. Dentro de la narración del Evangelio de Marcos, el capítulo 4 se llama el discurso parabólico y comienza Jesús contando la parábola del sembrador, donde se presentaban 4 terrenos sobre los cuales cae la semilla, que es la palabra del Evangelio. El relato de esta parábola quería mostrar la dificultad que la semilla encuentra para ser acogida y ubicarse en el corazón de las personas y producir fruto.
Jesús habló de 3 terrenos en el que la semilla va perdida y el cuarto hace referencia a un terreno que produce mucho fruto. No se trata de 4 tipos de personas, unas que son más receptivas y otras menos receptivas a la palabra, sino que quería comunicar un mensaje de ánimo a los misioneros para decirles que hay que tener en cuenta que en el corazón del hombre se encuentran distintos terrenos y que se puede perder la semilla, porque el corazón del hombre tiene espinas, piedras, tierra árida, donde el mensaje no entra. Los bautizados en la comunidad cristiana que se daban cuenta de esta dificultad vivían un poco desanimados porque esperaban frutos inmediatos y decían la culpa será de la semilla, pero no podía ser porque es la palabra de Dios. La culpa será del sembrador, pero si hace bien su trabajo, entonces la culpa puede ser del terreno. Es un poco lo que también sucede hoy. Los sacerdotes, los catequistas e incluso los padres de familia se quejan de que de buena fe ellos predican, dan ejemplo, quieren comunicar los valores cristianos, pero que pareciera que trabajaran en vano en un terreno difícil. Podrían estar hoy desanimados los que se empeñan en un trabajo evangélico en la iglesia, se involucran con la misión que el Señor nos ha dejado porque han tomado conciencia de su adhesión al Evangelio. Se pueden desanimar cuando escuchan que según las estadísticas el número de católicos disminuyen y por supuesto la práctica religiosa, sobre todo en Europa, en América Latina y por supuesto que en nuestro país. Se piensa que el cristianismo está en decadencia y se desaniman. Al parecer hay otras propuestas que suceden, que seducen a las nuevas generaciones, que naturalmente no son las del Evangelio, sino otras. ¿Cuál es la causa? La pregunta es fundamental. A veces los sacerdotes piensan que de pronto no han enseñado aquellas verdades de las cuales se ufanaban en la predicación cuando las iglesias estaban totalmente repletas, a saber, el juicio de Dios, la condenación eterna, el diablo, los castigos. Pero no, la verdad es otra. Nosotros estaríamos pagando las consecuencias de una evangelización y de una catequesis sin culpa de las personas que han trabajado antes, que no estaba ni la evangelización ni la catequesis fundamentada en la palabra de Dios. Creo que ahí está la causa de todo. Hasta hace unos años no se podía comprender la sociedad sin hacer referencia a Dios y al Evangelio. En cambio, hoy la sociedad no quiere aceptar a Dios, lo queremos sacar de nuestra vida, de nuestra sociedad, de la constitución política, etc. Se reemplaza por el afán de poder, de dinero, de placer. Pareciera que la era cristiana se está eclipsando. En este contexto, sobre el rostro de los catequistas y los cristianos que refleja el desánimo, que piensan que es mejor resignarse y continuar hablando del Evangelio aunque nadie esté interesado, que es mejor una resignación. No, Jesús dice que el terreno es bueno y que ese terreno bueno está presente en todas las personas. Así que el misionero puede lanzar con fe y esperanza el mensaje evangélico y lo hace con estas 2 parábolas del mundo agrícola. La primera comienza aquí en el versículo 26 diciendo: en aquel tiempo decía Jesús a la muchedumbre, el reino de Dios es como un hombre que arroja la semilla sobre un campo. Jesús está explicando a la multitud el reino de Dios, que no consiste en algo del más allá, sino que se debe construir aquí y ahora, en este mundo, y que Jesús ha iniciado con su persona y su mensaje
porque quiere una comunidad humana nueva, una sociedad nueva, quiere la realización de este reino que al final será entregado al Padre. El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla sobre el terreno. Son los discípulos los que deben dar la continuidad a la misión de Jesús y que tienen que lanzar esta semilla sobre los terrenos. El texto dice que la semilla no se siembra, sino que se esparce, es decir, donde cayó, cayó. No es una siembra cuidadosa, sino que se lanza la semilla para todos. Es para toda la humanidad, no para un grupo. A todos los pueblos se lanza esta semilla independientemente de su cultura, de su raza, de su lengua, etc. El terreno en Israel está lleno de piedras. Los rabinos decían que cuando Dios pensó en crear el mundo, escogió 4 medidas de piedras, utilizó 3 para la tierra de Israel y el cuarto la dispersó por el mundo. Las piedras que se recogen de los terrenos sirven para hacer paredes y proteger los cultivos de los animales salvajes. Pero también hay espinas y poca lluvia, por tanto los agricultores les toca sembrar es con fe y esperanza. Confían en la fuerza de la semilla que tiene vida en sí misma y que puede resistir las dificultades del terreno. El campesino sabe que tarde o temprano esta semilla producirá fruto. Lo mismo sucede con el anuncio de la palabra. El predicador hace un acto de fe sobre la vitalidad que tiene la palabra para superar obstáculos y finalmente producir fruto en las personas. Es decir, es una palabra que tiene poder para cambiar el corazón y para crear un mundo nuevo, porque el hombre ha sido creado con la capacidad de coger esta palabra y ahí radica la confianza del predicador. Una vez que la semilla cae sobre el terreno, el agricultor no ve nada. Después de que queda tapada, no ve nada. Solo le queda esperar y tener fe en su proceso. Es interesante, después de una homilía que el sacerdote ha preparado con mucho cuidado durante la semana y que piensa que le salió muy bien, o después de una catequesis que ha pasado lo mismo con el catequista, ¿qué puede ver después? Nada. Cuando se sale del atrio de la iglesia, el sacerdote percibe que la gente sigue razonando y hablando como antes, como si no se hubiera escuchado la predicación. Se habla de las telenovelas, del deporte, de la música, etc. Y un catequista después de la catequesis percibe que los niños no ven la hora de salir a jugar fútbol e incluso comienzan a discutir, a hablar del último modelo de celular, etc. Como si no hubieran escuchado la catequesis. Y así les puede pasar a los padres de familia que han inculcado los valores del evangelio en sus hijos. Hacen lo mejor posible porque asistan a la iglesia, pero ellos se dan cuenta después que ni siquiera regresan. La pregunta es, ¿entonces todo es en vano? ¿Todo es trabajo inútil? La respuesta es no, porque es un error pretender ver inmediatamente el resultado. Como la semilla, también el mensaje evangélico requiere tiempo para ser asimilado y para dar fruto. Los sembradores de la palabra del evangelio tienen que tener paciencia y cultivar la esperanza y la certeza de la vitalidad que existe en la semilla del evangelio. También a lo mejor Jesús se desanimó cuando enseñaba a sus discípulos, pero tuvo confianza de que ellos algún día también serían capaces de entregar la vida como lo hizo el Maestro. Cuando se anuncia el evangelio auténtico, no supersticiones ni cosas esotéricas, pueden pasar hasta 10, 20 años o más, pero algún día la semilla nace, crece y da fruto. Se necesita entonces la paciencia. Una vez que el agricultor realiza su trabajo de esparcir la semilla, con tranquilidad puede irse a descansar. Jesús dice lo siguiente: de noche el agricultor se acuesta, de día se levanta y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce fruto, primero el tallo, luego la espiga y después el grano en la espiga. Es la parte central de la parábola porque está más desarrollada
y ocupa 2/3 de la parábola. El narrador claramente quiere dirigir toda la atención de los lectores sobre el momento del crecimiento. Se forza un poco el relato porque se pasa por alto todos los trabajos que tiene que realizar el agricultor, la protección del cultivo, la limpieza, el riego, etc. No, a Jesús no le interesa eso. Quiere poner de relieve solo una cosa: la irresistible fuerza de la semilla que una vez echada en la tierra crece por sí misma. Después de que se hace una predicación o se explica el Evangelio como lo estamos haciendo ahora, ya es la palabra del Evangelio la que tiene que ver con el corazón de las personas que han escuchado el mensaje. El predicador se hace aparte y puede dormir tranquilo. Jesús era un buen observador de la naturaleza. El campesino contempla el proceso de la planta una vez que brota de la tierra con toda su fuerza y su vitalidad. Jesús dice a los misioneros que pueden estar tranquilos porque una vez que se ha lanzado o se ha esparcido la semilla del Evangelio, en cualquier momento nace, crece y da fruto. Así que la parábola concluye: en cuanto el grano madura, mete la hoz porque ha llegado la cosecha. El campesino, que es paciente, espera hasta que el fruto madure y luego sí cosecha. Nunca puede acelerar este proceso de ninguna manera. De lo contrario, el fruto pierde su sabor. Pero claro, vivimos en un mundo acelerado donde queremos ver resultados inmediatamente, donde se cree que solo lo que es verificable es lo que existe. Tal vez esta velocidad es comprensible en quien gestiona una empresa de producción. Quiere ver resultados inmediatos. Aquí estamos en otro campo. Se trata del mundo del amor. El amor tiene su propio ritmo y su propio tiempo y es totalmente libre. La velocidad por ver frutos en un cristiano no favorece las decisiones libres que tendrán que tomar con sabiduría. El misionero sabe comprender y esperar el ritmo de cada uno, su adhesión libre al Evangelio y tener la certeza de que algún día dará un buen fruto. Modelo del predicador es Pablo, que decía a los corintios: yo planté, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Y finalmente hay que decir que seguramente Jesús tenía en mente la profecía de Isaías en el capítulo 55, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá sin que rieguen la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Y Jesús continúa con otra parábola. Dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo explicaremos? Con una semilla de mostaza. Cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de las semillas. Después de sembrada crece y se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas como estas les exponía la palabra conforme a lo que podían comprender. Sin parábolas no les exponía nada, pero aparte a sus discípulos les explicaba todo. Esta parábola contrasta con la imagen majestuosa del cedro del Líbano que está en el libro de Ezequiel y que hemos explicado en la primera lectura, donde se utilizaba para explicar el esplendor de Asiria. El texto decía en Ezequiel: he aquí, Asiria era un cedro en el Líbano de hermosas ramas y frondoso, de sombra abundante y de elevada estatura, y su copa estaba entre las nubes. El pueblo de Israel esperaba tener un reino poderoso como el de Asiria, dado que siempre había estado sometido a unos reinos extranjeros. Esperaban que algún día el Señor tomaría una ramita de cedro y lo pondría en el monte alto en Jerusalén, y este cedro se volvería enorme con ramas y frutos, y todos los reinos serían vasallos
bajo su dominio. Jesús retoma la imagen que ellos tenían en la mente y la desarrolla de un modo totalmente distinto. Sí, hay una grandeza, pero no es la del cedro, y toma la imagen de la más pequeña de las semillas, que es el granito de mostaza. Crece hasta 3 metros. Sí tiene una grandeza en medio de las hortalizas del huerto, pero nunca como la del cedro del Líbano. Jesús no quiere hacer profecías sobre el futuro grandioso de la iglesia. Ella no está destinada a llegar a ser una sociedad fuerte, capaz de hacerse respetar por todos los reinos y los imperios de este mundo. No, porque el reino de Dios es de otra naturaleza. A unos fariseos que le preguntan a Jesús que cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciará que está aquí o allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Capítulo 17 de Lucas. ¿Por qué Jesús entonces compara el reino con la semilla más pequeña, que es el grano de mostaza? Porque donde se acoge el Evangelio, es más, basta una pequeña palabra del Evangelio, allí comienza a germinar el reino de Dios, en el corazón de las personas. Es un evento inesperado, una transformación interior que crece todos los días hasta volverse un árbol frondoso. Este modo de proceder no tiene nada que ver con el suceso de las grandes estrellas de este mundo, actores, cantantes, jugadores de fútbol, políticos, etc. No, es suficiente una palabra del Evangelio para que la persona comience a ver a los hermanos con otros ojos, no con los del orgullo, la prepotencia, sino con los ojos del amor. Jesús emplea otra vez la semilla de mostaza para ver los efectos extraordinarios y sorprendentes de la fe. En el capítulo 17 de Mateo: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe en el Evangelio, aunque sea pequeña como el grano de mostaza, produce efectos extraordinarios. Derriba todas las montañas que nos separan y nos dividen: los rencores, las envidias, los egoísmos, la codicia, etc. Muchas montañas nos dividen en Colombia y quieren separarnos unos de otros. La fe en el Evangelio, en la palabra de Jesús, aunque sea poca, tumba todos estos muros de odio que nos están separando diariamente. El texto dice que el arbusto de la mostaza crece de tal modo que es capaz de acoger las aves del cielo, una imagen que indica que también los pueblos extranjeros pueden acoger el reino de Dios. No hay rechazo de nadie, todos pueden encontrar en la comunidad cristiana la acogida que es el fruto del Evangelio. El texto termina con un comentario del evangelista. En privado, Jesús explicó todo a sus discípulos. Se necesita una reflexión en privado, se necesita un silencio, se necesita una oración, se necesita un diálogo con mucho tiempo con Cristo para poder asimilar el Evangelio. Con estas dos parábolas Jesús quiere darnos alegría y gozo, para tener también una mirada objetiva sobre la comunidad de la iglesia, que es muy distinta de los reinos de este mundo, que son como los cedros del Líbano. Si buscamos esta grandeza, opacamos lo que quiere Jesús para nosotros. El misionero, más que nadie, tiene la experiencia de cómo comienza a gestarse el Evangelio en el corazón del hombre, pero no puede ver más allá, ni afretar, ni acelerar los procesos. Debe solamente confiar en la fuerza y la vitalidad de la semilla, que seguramente en el tiempo menos esperado producirá abundante fruto. Les deseo un feliz domingo.